Creo que algunos ya lo conocen, es Miguel Goñi-Mizco. Nació en Pamplona, cursó los primeros estudios en Valladolid. Exactamente. Yo le pregunté, digo, bueno, ¿y por qué medicina? Bueno, dijo que sin duda, por un cierto gran grado de servicio a los demás y vocación de servicio. Y bueno, pues eso lo demuestra viniendo a darnos esta charla y desplazándose desde Burgos. ¿Por qué neurología? El estudio del cerebro humano y todas sus funciones es apasionante. Bueno, apasionante, complicado y... Apasionante. Apasionante. Complicado. Exactamente. Ejerció en el Hospital de las 300 Camas, que luego se transformó en el UBU desde 1982. Se especializó en Alzheimer. Desde 1985 tiene una dedicación muy intensa, tanto en investigación como en docencia de esta enfermedad tan complicada y cruel con las personas que la padecen. Ha sido el responsable de consulta de demencias del Servicio de Neurología del UBU hasta la fecha de jubilación hace 2 años. O sea, los conocimientos los tiene todavía bastante fresquetes. En esta línea ha participado en ensayos clínicos y líneas de investigación y diagnóstico y exploración neuropatológica, formando residentes de neurología, psiquiatría, psicología clínica. Ha asesorado a FAUR, la Asociación de Familiares de Alzheimer de Burgos y en general del Alzheimer, y a la Junta de Castilla y León para el diagnóstico de la demencia en la atención primaria. O sea, es un especialista que creo que nos puede aclarar algunos temas y nos puede orientar en un montón de situaciones realmente de esta enfermedad tan nuestra y tan de las situaciones de la parte del Alzheimer. Yo busqué en el diccionario de la RAE y bueno, pone demencia senil progresiva y crónica. Bueno, esa es la definición genérica y ahora Miguel nos explicará con más detalle. Perfecto, gracias, Antonio. Bueno, buenas tardes. Estoy encantado de venir aquí a contarles, a participar un poco de lo que es la enfermedad y sobre todo, bueno, pues a implicaros, es mejor implicaros en algo que desde la investigación estamos intentando hacer, que es algo tan dudoso cuando estamos hablando de una enfermedad tan grave, tan maliciosa, como diría yo, descoagendadora de todo el entorno personal, familiar y social como la Alzheimer, ver si realmente podemos dar también un pequeño atisbo de esperanza en prevención, ¿por qué no?, en diagnóstico y tratamiento. Todo esto, vamos a ver. ¿El por qué estoy aquí? Pues realmente, y si lo decía antes, pues porque, a ver, bueno, yo he estado 40 años trabajando, 40 años, de pronto, cuando vine a Burgos, el año 82, y tengo que reconocer que venía de Pamplona con la idea de quedarme 4 años y como debe ser verdad eso que las 2 carretas, pues me he quedado jubilado, me he quedado con mi mujer y con mis hijas y encantado. Lo que quiero decir con esto es que en este tiempo pues, he ido poco a poco especializándome en trabajar con la demencia y con la enfermedad de tal forma que yo tampoco el responsable en el UBU, y ahora ya se van a otras personas que lógicamente van a seguir un poco lo que empezamos. ¿Y por qué lo hago o por qué estoy aquí? Bueno, pues estoy aquí porque casi lo considero una obligación, entre comillas, moral, no sé si suena bien lo de moral. Sí, lo van a entender perfectamente. Yo en la consulta puedo estar, y afortunadamente los especialistas podemos tener una agenda más larga, con más tiempo, que la programamos un poco más nosotros, no por los problemas de atención primaria, pero yo siempre tengo la sensación de que se me quedan cosas en el tintero de lo que yo quiero explicar a las familias, a los pacientes, a las familias, y de lo que ellos
en un momento dado me quisieran preguntar o quisieran transmitirme cierta inquietud. Entonces, bueno, yo lo he tomado como una obligación asistencial, me parece que no, me parece que la asistencia es estar detrás de una mesa y recetando un medicamento, no. Pues esto también es una obligación asistencial porque yo creo que haciendo estos programas de educación por la salud sí que somos capaces de modificar un poco la evolución de ciertas enfermedades. Y aunque esta sea tan dramática como es, yo estoy seguro, y además lo voy a decir con datos, la evolución de la enfermedad de Alzheimer en la provincia de Burgos, desde que yo, y no me estoy personalizando, Dios me libre, desde que hay programas de cuidado al cuidador. A ver, yo tengo diapositivas para que las vean, pero luego estoy hablando, entonces puedo mezclar datos, puedo mezclar cosas. Y en cualquier momento, además, quiero que alguien, si necesitan, me levante la mano y me diga que estás diciendo que esto. Vale, lo que quería decir, desde que la Junta, por ejemplo, estableció un programa en atención primaria de cuidado al cuidador, yo les explico lo que es, hemos conseguido que aquello que pasaba, que es que los familiares de enfermos con Alzheimer fueran los que más iban a los médicos de cabecera, los que más antidepresivos, los que más ansiolíticos, los que más tratamientos para el trastorno del sueño tomaban, haya disminuido. Es decir, hemos conseguido entre todos, y ahí no puedo dejar de hablar de la Asociación de Familiares de Alzheimer, tanto la de Burgos, con su engranaje nacional provincial, como en concreto la de Salas, la que yo he participado, porque es que depende más de Huerta del Rey, pero en el fondo estamos en la misma área. Quiero decir, son entes que han conseguido que esto, que era tan dramático y que sigue siendo dramático. Yo lo que no voy a poner es paños calientes, una enfermedad que realmente, cuando uno tiene a alguien en casa con esta patología, sabemos lo que supone, ¿no? Pero hemos conseguido que todo sea un poco más llevadero. Hay apoyos sociosanitarios, hay ayudas, y a veces, como yo digo a la gente, a veces hay más ayudas de las que nosotros mismos. Yo siempre digo que al médico hay que ir, a la enfermera hay que ir y a la trabajadora social del centro de salud hay que ir, porque probablemente hay más medidas de apoyo incluso de las que somos capaces de saber habitualmente. Por lo tanto, bien, vamos a ir hablando de la enfermedad, ¿vale? Yo la he titulado "Se puede prevenir", porque creo que hay que incidir en eso. Y se puede prevenir, y luego pues voy a hablar, porque es mi obligación intentar dar una visión un poco optimista pensando en el futuro que nos depara esta enfermedad, a ver si va a ser mejor de lo que está siendo hasta ahora. Entonces, bueno, pues yo de alguna forma hablo de estas tres cosas, ¿no? De prevención, de diagnóstico precoz. Claro, el diagnóstico precoz, me decía antes, cuando una persona viene a la consulta, cuando ya no se puede vestir solo, sale a la calle y se pierde, no es capaz de recordar cómo se hace una comida, no es capaz de ir a la compra, o no es capaz de, y ahora hablaré de la epidemiología, no es capaz de gestionar su trabajo habitual, pues probablemente ya la enfermedad no tiene remedio. Nosotros estamos intentando luchar, o una de las cosas que más se está intentando luchar, que ahora lo veremos en el mundo entero, es por detectar la enfermedad, aunque parezca que no, antes de que ocurra. Luego hablaremos de ello. Y porque es la única forma de que si hay algo que puede hacer enlentecer la evolución, curarla no. Curarla, ya digo que no vamos a curar en órgano. Pero en medicina tampoco se curan, las cosas crónicas no se curan fácil. Lo que se hacen es mantener, y lo que se hacen es ir con calidad de vida avanzando. La enfermedad de Parkinson, que yo siempre la comparo con una enfermedad que es como el Alzheimer, muy degenerativo, muy progresivo, pero efectivamente tenemos unos medicamentos que están siendo eficaces en retrasar la evolución. Lo que antes era el que uno, para ir de aquí a la iglesia, tuviera que pararse 3 veces, pues gracias a la medicación, pues arrancamos. Pues eso sería el mismo intento que querríamos hacer con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, estas dos son las preguntas. ¿Cuándo empieza la enfermedad? Eso es importante. Y si sabemos que empieza ahora, incluso antes de que dé los síntomas
sean ya tan acrecentados que no podemos trabajar con ellos, vamos a ver si se puede retrasar. Lo primero que digo, y por eso pongo estas dos imágenes ahí, es que la edad no implica perder la memoria. Todos sabemos que la enfermedad de Alzheimer, tampoco voy a hablar demasiado, voy a hablar cosas, tampoco voy a hablar de lo que son los síntomas, de lo que son todo esto de la enfermedad. Pero sí que todos sabemos que la enfermedad de Alzheimer la relacionamos con trastorno de memoria, ¿no? No se le olvidan cantidad de cosas, pero claro, la enfermedad de Alzheimer no se olvidan las cosas banales, como cuando yo vengo corriendo de casa, dejo las llaves en el aparador y si un día por A o por B no las he dejado en el aparador, las dejo en otro lado, no sé dónde las he dejado. Es decir, no son trastornos de memoria banales, son trastornos de memoria, como digo, pues que uno pierde la cartilla para ir al médico, olvida fechas importantes, olvida citas y muchas más cosas que tenemos. Y digo que la edad no implica enfermedad, lo que implica enfermedad es, pues, como siempre, la imagen, que esta es la paciente que describió a Luis Alzheimer en 1907, es una enfermedad tan antigua de descripción, hace un siglo, bueno, dicho, en 2007 celebramos y se celebró el centenario de la enfermedad. Vale, ¿dónde estamos? Bueno, pues estamos en una de las enfermedades, si no la más frecuente en la gente mayor. Este es el estudio epidemiológico que hicimos en la provincia de Burgos hace muchos años. Son muchos datos, pero el resumen es: 1 de cada 10 personas de más de 65 años la padece, y uno de cada 4 personas de más de 85 años, por ahí está, 1 cada 4 o 5 personas de más de 85 años también la padece. ¿Eso qué quiere decir? Que si extrapolamos, la OMS dice que hay 50 millones de pacientes con Alzheimer en el mundo. 50 millones. Que en España estamos hablando de 600.000 y que en la provincia de Burgos viene a haber entre 5.000 y 8.000 pacientes con enfermedades. No sería, o sí sería importante tener esa cifra, pero hay cosas que no salen aquí que yo siempre llamo la atención. Vale, uno de cada 10 de más de 65 años, pero un 1 o 2% de personas entre 60 y 65 años. Por lo cual ya el problema ya es más grave. Uno a los 60 años todavía está activo laboralmente, uno a los 60 años tiene que sostener su casa, uno a los 65 años puede empezar a fallar, bueno, si tiene un comercio, tiene una situación, es un autónomo, empieza a tener problemas con los proveedores, empieza a tener problemas con las compras, empieza a tener, si uno lleva a la casa tiene que tener dificultad para seguir las recetas, y si uno, las recetas de cocina, y si uno tiene que organizar un viaje, ya empieza a equivocarse, a confundirse, a problemas con la conducción. Es decir, no es un problema solo de la gente mayor, sino que además también ocurre, de hecho, hay programas de incapacitación, igual que por cualquier otra enfermedad crónica, porque en un 1% sí que lo hay en gente activa laboralmente. ¿Cómo hay un 8%? O sea, si lo leemos, bueno, lo que ¿no? Prácticamente el 10% de las personas mayores de 65 años lo tienen, y llamo la atención sobre ese 8% que tienen deterioro cognitivo ligero. ¿Qué es deterioro cognitivo ligero? Pues deterioro cognitivo ligero es una persona que se olvida de ciertas cosas que no tiene una repercusión funcional, es decir, que, por supuesto, sigue viviendo independiente, autónomo, solo, pero empieza a tener pequeños olvidos que son, digamos, un poco, son nosotros también, pero digamos que la investigación es donde más está poniendo el esfuerzo en ver si estas personas con deterioro cognitivo ligero, que es un 8%, la gente mayor de 19 años, o sea que es mucho, si podemos detectar cuántos de estos o quién de ellos va a caer a la enfermedad de Alzheimer, porque se sabe que de este 8%, 1 de cada 5 cada año va a ir cayendo, con lo cual en 10 años de cada 5 o medio cada 5, en 10 años ese 8% acabará teniendo enfermedad. Entonces, ese es, digamos que es uno de los órganos diana
para la prevención y para, ¿por qué no?, para el diagnóstico de la enfermedad. Me preguntaban si es una enfermedad poco conocida. Yo creo que no. Yo creo que ya es una enfermedad conocida, es una enfermedad, como digo, desgraciada en cuanto a algo que podemos hacer, sobre todo por tratamiento. Y además pongo este pequeño homenaje a estas personas porque ellos han tenido la fuerza de reconocer públicamente su enfermedad y con eso han contribuido. Los cuales, todos, Pascual Maragall, fuera presidente de la Generalitat, y Ronald Reagan Internacional. ¿Por qué los pongo? Pues porque además han contribuido lógicamente a vertebrar a su alrededor programas de investigación, programas de asistencia que han contribuido a lo que estábamos hablando, la enfermedad de alguna forma mejor. Lo primero que quiero contar es eso, que una de cada 10 personas tiene enfermedad, pero eso no quiere decir que todos los que estamos aquí vayamos a tener enfermedad. Y digo que estamos aquí, me perdonen los jóvenes, porque casi todos hemos pasado de 60 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que el envejecimiento es una cosa que si no es por enfermedad no tiene por qué ser malo. Uno no envejece y tiene Alzheimer. Uno tiene Alzheimer, envejezca o no envejezca. ¿De acuerdo con lo que quiero decir? La prueba está en que, bueno, esto es una cosa que yo suelo contar siempre, sobre todo que participo muchas veces en estas universidades populares, de la Universidad Popular de Burgos, en dar charlas, en dar cosas de ese tipo, y entonces yo siempre marco cuatro tipos de envejecimiento. Uno, el envejecimiento óptimo, no necesitamos llegar a nadie, Torrente Ballester, Picasso, no sé me da algún nombre, pero es decir, gente que llegan a los 90 años, no solamente independientes, que es lo que yo quiero llegar yo, a los 90 años no depender de nadie, llegan realmente creativos y con un envejecimiento que habremos exitosos, publicando, pintando, etc. Vale, ese es un porcentaje. Hay otro que es al que todos nos apetece llegar, que es el envejecimiento exitoso, que llamaremos, que yo, por eso lo pongo, yo pongo ya ustedes solamente por estar aquí, ya ese interés en tener, ¿cómo diría yo?, conocimiento de más cosas, manejarse con las nuevas tecnologías, ir a clases, estudiar geografía, saber algo de los romanos y los egipcios, ese tipo de cosas que se están haciendo, pues es un lujo. Y también hablábamos antes que, vale, ya sé que estamos en un pueblín pequeño, pero desde luego se hacen a través de los CEA de los ayuntamientos, digamos de las cabezas de partido, se hacen un montón de cosas y no se hacen más. Voy a hacer solo una crítica. A veces es porque la gente no responde tanto como los que hacen el esfuerzo por hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que claro, esa es una foto de, ya vemos a 200 personas de Burgos en una universidad y dices, es que caso es Burgos. Bueno, no, pero te vuelvo a decir, pero en Huerta del Rey como cabeza de partido, en Salas como cabeza de partido, se pueden hacer y se hacen cosas para que nos mantengamos en lo que llamaremos un envejecimiento exitoso. ¿Por qué no? Vale, no voy a despreciar el envejecimiento normal, porque el envejecimiento normal al final es el más frecuente, es decir, que uno pueda disfrutar de sus nietos, de su familia, de su estar, de su partida de cartas en el centro, de su pasear por el pueblo, de su ir a coger setas, de una serie de cosas que también eso. Y entonces me gusta traer esta reflexión, pues porque claro, lo que quiero decir es que efectivamente, yo soy el primero que digo que hay un 10% de gente que tiene enfermedad de Alzheimer. Claro, si hay un 10% hay otro 90% que no lo tiene, aparte de esa edad, con lo cual, bueno, tengo relación con mucha gente mayor que realmente son envidiables del envejecimiento. Por lo menos en lo que al punto de vista del Alzheimer depende, pero otro de los huesos, otro tiene la tensión, todos sabemos lo que pasa cuando el cuerpo también se va desgastando un poco. Pero yo no soy de los, y más en la cabeza no soy de los que hablan mucho del desgaste, sino que hablo de enfermedad que se instaura. ¿Por qué? Pues porque en el tiempo, siempre que, o sea, cuando se envejece, sí que hay cambios en el cerebro, igual que hay en el cuerpo. Pelo blanco, manchas en la piel, perdón, sí.
Quiero decir que esto es muy importante para lo que luego hablaremos de la prevención. Quiero decir que no todo el mundo por cumplir años tiene que tener enfermedad. Yo creo que esto lo estoy dejando claro y creo que se entiende. Y lo referencia así. Ahí arriba, no sé por qué se me ha quitado eso. Sí. Ahí arriba vemos un montón de neuronas y vemos el cerebro de un abuelito senil, normal, y de una enfermedad. Y si uno cuenta, aquí a la izquierda, esto es un esquema, lógicamente, hay 5 neuronas y en el senil y en el Alzheimer hay 4 neuronas, ¿no? Que son los puntos negros. Vale, bueno, pues la diferencia entre el senil normal y el senil con Alzheimer es que todo el entramado de árbol que une una neurona con otra, que el Alzheimer lo tiene absolutamente seco, como estos árboles que ahora, si no cae más agua, se nos van a quedar todos entramados y sin, ¿vale? Pero verdaderamente se ha demostrado que no podremos, con el ejercicio, en principio vamos a hablar de ejercicio físico, el ejercicio mental, no podremos aumentar el número de neuronas, pero sí que podemos aumentar las conexiones. Y aumentando las conexiones somos capaces de retrasar la enfermedad, de luchar contra la enfermedad. Vale, aquí pongo una serie de cambios que, como os he dicho, son cambios que, igual que ocurren en el resto del cuerpo, ocurren en el cerebro. Y esos cambios, igual que en el cuerpo, el envejecimiento genera, como digo, trastornos con la menopausia en las mujeres, plasticidad articular con el pelo, la caída del pelo, una serie de cosas que no las consideramos patológicas. También a nivel intelectual hay pequeños cambios que además todo el mundo los va a entender. Los abuelos son olvidadizos, son tan olvidadizos que recuerdan mejor con quién hice, ahora ya los abuelos que empiezan ya no recuerdan la mili porque nosotros ya nosotros ya no lo hicimos. Bueno, yo sí. Quiero decir, pero los abuelos se acuerdan mejor con quién hicieron la mili, todo el mundo tiene esa experiencia, ¿no? Son capaces de decir, sí, el sargento comendador, el sargento González, y en cambio les preguntan, bueno, ¿y ayer quién fue a jugar al centro de Día de las Cartas? Pues no sé si estuvo fulanito, ¿no? O sea, es decir, que los abuelos son olvidadizos, está claro. Que son más lentos a la hora de hacer pues, la conexión, resolver un problema, pues está claro. Que el lenguaje es un poco más pobre, no son tan fluidos del lenguaje, pues claro. Pero nada de eso genera enfermedad si eso, bueno, tiene un discurrir conforme va pasando la edad que no es exagerado, que no es llamativo, que no es incapacitante. Lo que determina la no enfermedad es la lenta progresión lineal y continua, sin menoscabo funcional. Es decir, yo puedo olvidarme de cositas, pero yo vivo en mi casa, me planeo, bajo la compra, miro incluso dónde están las ofertas en el día o en el Mercadona, etc. Pero en un momento dado me he olvidado que tengo que subir huevos y tengo que volver al supermercado. Pero he sido capaz de mantenerme, aunque se me haya olvidado algo, he sido capaz de mantener el día a día. Bien, pues entonces entramos ya un poco en lo que, eso sería un poco la introducción de lo que es el problema, y tenemos un poco la prevención. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad probablemente congénita. Digo probablemente congénita porque se sabe positivamente. Es una enfermedad que, aunque la gente siempre nos pregunte, no es forzosamente hereditaria. Se dice que hay solamente un 3 o un 5% de las personas con herencia. Es decir, esa es la pregunta, ¿no? Pues es que si mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela tuvo enfermedad, yo tengo riesgo de tenerla, luego incidiremos más, pero de entrada yo digo que no. Me atrevería a decir que las familias que en Burgos ahora mismo tienen una enfermedad de Alzheimer familiar, las tenemos detectadas. Es una enfermedad que progresa muy rápidamente, que tiene una incidencia sobre todo con anticipación de la edad de aparición, siempre antes de los 60 años, y que realmente lo que tienen les hacemos un estudio genético y tienen una mutación en un gen, que no voy a anticipar qué se llama, porque luego hablaremos, el gen de la proteína amiloide. ¿Qué es la proteína amiloide? La proteína amiloide es una proteína normal, pero que en el caso de los cerebros con Alzheimer
se conforma de una forma patológica y eso es lo que genera que se mueran las neuronas. Es el famoso y el temido amiloide, que en las personas mayores ocurre, pero digamos que es un amiloide no tóxico, por decirlo de alguna forma. Y yo pongo esto aquí, luego, a ver, pongo pues el tema en inglés, pero esto no es para dar nada, porque simplemente es para decir que todos estos que yo pongo aquí son genes que se han descubierto como de susceptibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 4 de esos genes, a lo mejor el riesgo que tengo de tener enfermedad de Alzheimer es mayor que si yo tengo más que 2. Es decir, digamos que la enfermedad sería una enfermedad hereditariamente hablando poligénica. Pero claro, es que poligénico es todo. La diabetes, también la diabetes, hay un grupo que heredan de padres con la diabetes, pero luego la diabetes es una cosa que también hay muy descrita. Aparte que hay gente que tiene la diabetes de puro comer y de puro beber, hay gente que la diabetes la acabas teniendo porque tu cuerpo de alguna forma tiene como los genes determinados para desarrollarlo. Como enfermedad de Alzheimer pasa. Y hay un montón de genes que se conocen que pueden tener incidencia. Pero ya digo, y eso es importante, sobre todo porque la gente me pregunta mucho, es importante saber que no forzosamente el que yo tenga a mi padre o a mi madre con Alzheimer implica que yo lo vaya a tener. ¿De acuerdo? Eso es importante. ¿Dónde está la prevención? Pues la prevención está en esto, que no es más que unos dibujos esquemáticos de lo que ocurre con la enfermedad misma. Ahí arriba se ven unos puntines, ¿sabes? Me parece que se ven unos puntines microscópicos. Eso es una cosa que se llama el hipocampo. Y lo digo porque es un nombre más bonito, el hipocampo. Si no fuera, bueno, el hipocampo normal es muy bonito porque es el que nos da toda la memoria. O sea que, pero bueno, el hipocampo lo que pasa es que siempre es lo primero y lo que más se estropea con la enfermedad de Alzheimer. Bueno, pues eso que vemos ahí arriba, eso como lo de presintomático. Probablemente esos pequeños puntines son que esa zona del hipocampo se está empezando a dañar. Probablemente 40, 20 o 30, según estudios, años antes de que yo vea a los pacientes que les veo cuando ya están. 20, 30 o 40, ya os iré explicando. Hay un estadio intermedio, a ver qué pone arriba, estadio 1, estadio 2, 3, 4, 5, 6. Está demostrado que el paciente que llega tarde a la consulta llega en ese estado, que suena un poco raro, pero lo voy a explicar, afaso, apraxo, agnóstico. ¿Qué es un afaso, apraxo, agnóstico? Un afaso es uno que no sabe hablar. O sea, que ha llegado a evolucionar tanto que es un apráxico es un señor que no sabe vestirse. O sea, vestirse no sabe escribir, no sabe enhebrar una aguja, no sabe hacer una serie de cosas porque ha perdido destreza humana. Y un agnóstico es un señor que se pierde. Pues se pierde primero en la calle, luego en su casa, y luego se pierde que no reconoce ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a sí mismo, ¿vale? Eso digamos que es como el contexto de la enfermedad cuando evoluciona. Bueno, muchas veces cuando se llega a la consulta ya están esas fases. Y entonces los tratamientos que tenemos hasta ahora, ya digo que en esta fase tan avanzada son imposibles. No dan, a veces decimos que si la evolución iba a durar 4 años para perder la funcionalidad total, bueno, pues con los tratamientos de media se llega a 4 años y medio, vale, pues lo puedo aceptar, pero es muy poco. Entonces, ¿qué vemos? Pues hay un intermedio que es eso que llama desconexión funcional, en el que ya se van viendo que las hormiguitas que van dañando esa zona de la corteza entorrinal del hipocampo, y ahí es cuando ese 8% que decía al principio de deterioro cognitivo ligero cuenta. Se me olvidan cosas. El otro día no sé qué pasó, pero yo les cuento a los alumnos, a los docentes, una cosa que no está muy en los libros, que es el signo del Mercadona positivo. El Mercadona, por supuesto, no es propaganda, pero el Mercadona tiene su que hacerlo el Mercadona porque Mercadona muchas veces no es un centro comercial, es un supermercado que a veces incluso usa 2 calles. Entonces, yo entro en Burgos desde luego, y los de Burgos no hay en la Vadillo, entonces entras por una calle por Melchor Prieto, pero claro, si compras la fruta, compras las cosas, y luego en vez de salir por las cajas de Melchor Prieto, sales por la calle perpendicular,
de pronto todos nos despistamos, pero bueno, si tengo que la venia al CIR, ya sé que voy hacia la derecha y voy hacia la venia al CIR. Bueno, pues hay pacientes que tienen que pararse 3 minutos y en algún caso hasta preguntar al CIR para dentro. Me explico lo que quiero decir. Son como pequeños cambios que ya denotan que algo puede estar pasando. Y esa sería esa fase de desconexión funcional. Tanto es así, perdón, está en inglés, pero porque se entiende perfectamente, tanto es así que los pacientes habitualmente lo que vemos aquí, este porcentaje, que podrían ser, como digo, 5 o 6 años, sería ese 8% que decía MCI sobre siglas inglesas de deterioro cognitivo ligero, y ojalá en esos 15-20 años que parece que la enfermedad está empezando a establecerse en el cerebro, ojalá, eso ahora todavía es una entelequia, pero quiero decir a mí que con el paso de los años va a haber una prueba que pueda detectar eso. De momento no lo tenemos. Tanto es así que me gusta traer esto porque informa muy bien de lo que pasa con la enfermedad. Esto es un estudio que hace un neurólogo americano ya veis que es portada del Time, porque este convento de monjas en Nueva York le dejan entrar, un momento de clausura, le dejan entrar para que estudie cómo es la vida de estas monjas, todas, es muy importante porque claro, todas tienen el mismo régimen de comida, el mismo régimen de vida, el mismo régimen, casi todo por igual. Y luego además todas ellas han donado su cerebro para que lo estudie una vez fallecidas. Y se encuentra con cosas que en el fondo hablan de lo siguiente, hablan de que la enfermedad empieza muy pronto, que es lo que estamos viendo a decir, y segundo, sí que hay cosas que pueden hacer que retrase la enfermedad. Y a eso me refiero. Una, las monjas que cuando escriben su carta para entrar en el convento, denotan, bueno, una cierta positividad, un cierto optimismo, y mantienen esa emocionalidad, viven más, eso está demostrado, viven más que aquellas que son un poco más agoreras, un poco más pesimistas, un poco más. Es decir, que la emocionalidad, aunque parezca que no, también tiene que ver con que la enfermedad no caiga tan de repente. Y eso que puede ser una cosa sorprendente, está demostrado. Y lo que es más importante, porque es que cuando esas cartas lo que denotan es que, ¿cómo diría yo? Que yo me expreso con un lenguaje en el que uso tiempos de verbo más complejos, con palabras un poco más cultas, vamos a llamarlo así, probablemente porque además soy monja que entró al convento a los 30 años, o a los 20, o a los 25, pero tengo a lo mejor una preparación cultural, y esa preparación cultural me sirve hasta 20 años después, digamos, lo que he dicho antes, para retrasar la enfermedad. Y lo que es más importante, es eso. Y es que esto ya sí que incide en lo que todos tenemos que hacer para prevenir, o para intentar prevenir en algo la enfermedad. Se ha visto que cuando hacen los estudios de los cerebros de estas monjas cuando se mueren, bueno, muchas de ellas tienen esas placas de amiloide, que he dicho antes, la placa de amiloide, digamos que es lo que cambia la neurona del cerebro, que está enfermando, ¿vale? Bueno, pues no sería solamente necesario tener esas placas para tener enfermedad de por vida. Habría que tener algún otro factor, y ese otro factor que él define es que tenga mala circulación. Se decía que era la enfermedad de la alteración vascular del cerebro. Luego se vio que no, que la alteración vascular da otra demencia, pero no da demencia Alzheimer. Lo que hoy en día creemos y sabemos es que efectivamente el Alzheimer es la enfermedad del amiloide. El amiloide, como digo, es ese magma proteico que es el que se pone en el cerebro y nos sustituye las neuronas. Bueno, pues para que ese magma se dé síntomas, ahí en el hipocampo que decíamos, es necesario, suficiente pero necesario, que haya al menos una alteración vascular en ese cerebro. Si hay una alteración vascular, a lo mejor yo no puedo prevenir que ese magma de amiloide se meta en el cerebro, pero a lo mejor sí que puedo entonces, y ahora voy ahí, sí que puedo entonces trabajar para prevenir que el cerebro no tenga ninguna lesión vascular.
Y lo segundo que complementa el tema de la prevención es este estudio, que es muy bonito, esto lo hacen en Londres, antes de que hubiera Google Maps, antes de que hubiera GPS, ¿vale? Y es un estudio tan interesante como que el cerebro de los taxistas de Londres, el hipocampo, que he dicho que venimos a un rato, de los taxistas de Londres, que se pasan, eso debe ser verdad, bueno, pero algo publicado, que se pasan 1 año y medio estudiando para sacar la licencia de taxi, que tienen que conocer Londres, que tienen que conocer las calles, se ha visto que el hipocampo, que es esta zona de esto es lo que les decía yo antes, está en el puntito amarillo. Bueno, pues el hipocampo de estos taxistas es mayor, tiene mayor tamaño que el de las personas que no son taxistas, lógicamente, incluso, eso es lo curioso, que los conductores de autobuses, porque parezca que no, el conductor de autobús no tiene que ir, oye, llévame a la estación, vale, veo cómo está el tráfico, no, él lleva una línea que va a la línea 2 de Carretera de Arcos al hospital, la línea tal, y el taxi tiene que trabajar, eso es. Entonces, lo que estoy, porque no quiero que os perdáis, estoy poniendo los dos paradigmas de la prevención. Uno, que si empieza muy pronto y tiene un componente vascular, vamos a ver qué podemos hacer para prevenir eso. Dos, si resulta que mi hipocampo, que yo soy un taxista de Londres, crece, como pongo ahí, eso, es un músculo también que crece, si yo a lo mejor hago terapia cognitiva, hago ejercicio mental, a lo mejor puedo prevenir, puedo hacer que ese hipocampo sea más grande. Si es más grande, cuando la enfermedad plus me vaya a clavar el puñal, a lo mejor me encuentra más prevenido, ¿vale? Más prevenido, más fortalecido. Por eso nosotros, en el grupo de estudio de la Sociedad Española de Neurología, hemos determinado que hay una serie de factores de riesgo, no para que se provoque o no la enfermedad de Alzheimer. Como he dicho antes, la enfermedad de Alzheimer probablemente la tenemos escrita, pero sí para que se retrase. Y esos son los factores de riesgo: la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, la obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo y en una cosa que no podemos controlar, el traumatismo. Esto enlaza con lo que os he dicho de las monjitas de antes, que si yo puedo evitar tener un microinfarto en la cabeza, a lo mejor sí que puedo que ese magma de amiloide no me dañe tanto el cerebro, ¿vale? Así que se va. Entonces, trabajemos con estos factores de riesgo, trabajemos. Y, por contra, estas son una serie de factores de protección que hemos definido: el ejercicio, la dieta, pero actividades intelectuales, actividades de ocio, participación con el todo esto viene avalado por estudios que verdaderamente lo demuestran. Me sirve esto para decir una cosa que es, y seguro que muchos de los que están aquí se lo están preguntando. A mí una consulta muy frecuente una cuestión de la consulta es: doctor Goñi, mi padre tenía demencia Alzheimer, yo tengo 50 años, ¿qué probabilidades tengo yo de tener? Y entonces yo les saco este esquema. Este esquema, ya sé que no se ve, pero os lo explico bien. Este esquema puntúa si soy gordo, si no hago ejercicio, si tengo la tensión alta, si tengo diabetes, si tengo colesterol. Y voy dando puntos, De tal forma, que es el resumen que tengo yo ahí, el riesgo relativo de tener Alzheimer para una persona de 50 años con un familiar en primer grado es de 3. Sí, señor, no voy a minimizar lo que he dicho antes. Pues, si es un gen de susceptibilidad, pues a lo mejor, si alguien tiene una familia, algo de incidencia puedo tener más. Pero el riesgo de tener demencia, si a esa edad tengo más de 14,9 de tensión, tengo colesterol alto, soy obeso o no hago ejercicio, llega a 16. Digamos, el riesgo relativo, claro, 16 a 3 es 5 veces más. Es decir, si yo con 50 años estoy preocupado porque tengo un familiar con Alzheimer, tenía que estar mucho más preocupado si en vez de un familiar con Alzheimer tuviera yo el colesterol alto, tuviera la tensión alta, tuviera azúcar, no hiciera ejercicio, no hiciera factores. Y eso, ahí sí lo podemos actuar. Vale, sobre que uno haya tenido un familiar con Alzheimer, no puedo actuar, sí que puedo actuar con todos estos factores de riesgo. De hecho,
De hecho, las dos líneas más importantes de investigación a nivel mundial, a nivel mundial son, por una parte, lógicamente, investigación de ensayos clínicos, luego contaré más despacio por ver si podemos ser optimistas en el futuro, pero sobre todo esto, que son siglas y tal, que ya les digo, todo esto son proyectos de prevención de la demencia, proyectos para intentar que la población sea capaz de hacer actividades que puedan retrasar el comienzo de la enfermedad. Y este es el resumen, vuelvo a decir, está en inglés, no hace falta que lo lean. Este es el estudio más importante que hay. Este es un estudio finlandés, y este estudio finlandés hace en 2 años a personas de 70 a 73 años se les pone un estudio para 2.000 personas, de estos estudios poblacionales, y se pone a un grupo, se le pone 2 días a la semana a venir a tareas de memoria, jugar a cartas, hacer cosas intelectuales. 2 días a la semana, para que se confunden, unos son 3 o son, bueno, no entiendo lo que quiero decir. 2 días a la semana hacer ejercicio físico. Y con la enfermera o con el médico, un programa de controlar la tensión, comer sin sal, dieta mediterránea, dieta más o menos sin orientar. Y se ve que todos los parámetros, es decir, eso se ve claramente entre el rojo y el azul, todos los parámetros, sin poner una pastilla, sin poner sin hacer un tratamiento que tenga efectos secundarios. Ellos mismos dicen, cuando nos presentan, que el único efecto secundario que tenían estas personas mayores, que conseguimos que todos los datos mejoren de memoria, de velocidad de razonamiento, de movilidad, que mejoren, el único efecto secundario son las agujetas que puedan tener que no han hecho deporte nunca en irse a caminar. Y esto es el estudio FINGE, seguro que alguno lo ha salido hasta en periódicos de divulgación. Esto es un estudio importantísimo. Tanto es así que la OMS decía yo al principio que había 50 millones de personas en el mundo con enfermedades. Pues la OMS dice que si somos capaces de reducir estos 7 factores de riesgo, y nos decimos los 7, pero son los que estamos todo el rato manejando: obesidad, hipertensión, diabetes, colesterol, sedentarismo, tabaco, alcohol. Si somos capaces de reducir del 10 al 25% de estos factores de riesgo, se disminuiría 3 millones de casos en el mundo. Es decir, no nos volveríamos atrás, pero en un estudio transversal, si la prevención de porque está hecho así, que en el año 50 va a haber 75 millones de pacientes con Alzheimer en el mundo, si consiguiéramos estos programas, hacerlos realidad, en vez de 75 nos quedaríamos en 70. Entonces, ¿qué es eso? Claro, si te toca a ti encima, mucho mejor, pero a nivel social y mundial, fíjense lo que es esto. Por eso digo, y esta es la conclusión de la prevención, quedémonos con esto. Cuida el corazón, tensión, manténgase físicamente activo, sigue una dieta saludable, desafía el cerebro, sudoku, crucigramas, este tipo de cosas, y disfruta de actividades sociales. Son muy reales. Las actividades sociales son fundamentales mantenerlas. Francisco Mora, y si se quedan con el título, esto se puede comprar, es un librito muy sencillo, que tiene un librito pues, con todo esto que estoy yo diciendo, con pequeñas claves para envejecer con salud. Dice, se puede retrasar el envejecimiento del cerebro, y no sé si en la introducción o en el final del libro, dice, yo recomiendo a todas las personas que tienen 50 años que para prevenir la demencia, se apunten a clase de inglés y vayan en bicicleta. Yo se lo añadí cuando doy estas que complemento. Y además luego, si a la salida te tomas un minuto, que es, como se dice, carne salud, y sobre todo, lo del vinito no tanto por beber, porque a veces se puede beber agua, sino porque te reúnes con amigos, te reúnes con gente, tienes un poco de implicación social, y está demostrado además en ONGs y cosas de este tipo de implicaciones, se pueden verdaderamente retrasar. Es decir, volvemos a la diapositiva que ponía antes de los tipos de envejecimiento, intentar que del envejecimiento patológico un grupo pase al envejecimiento normal. Vale, no quiero...
Diagnóstico precoz, pues lo estamos diciendo, sobre todo estamos insistiendo. Esto es lo que esta diapositiva la suelo contar más cuando voy a personas que tienen relación con la gestión de la asistencia sanitaria, porque es fundamental, pero me apetece traerlo también aquí para que se sepa. El diagnóstico actual, como preguntabas antes, el diagnóstico actual llega al 40%, es decir, de esos 6.000, 8.000 personas que hay en Burgos, pues a lo mejor no tenemos más que 3.500 o 4.000 diagnosticadas, pues porque ora por B, o las familias no han consultado, los médicos de cabecera, yo claramente no le han dado demasiada importancia a ese trastorno de memoria, o el mismo especialista ha dicho, que esto es de la edad. O sea, quiero decir que todos tenemos que tener claro qué tenemos que hacer. Luego, obviamente, como has dicho muy bien, la demencia senil, la demencia Alzheimer, pero bueno, aquí sería muy largo decir, la demencia Alzheimer, para entendernos, sería el 70% de todas las demencias. Las demencias que están relacionadas con Parkinson, hay una demencia vascular, porque uno tiene 3 infartos en la cabeza y otra demencia, hay otra demencia que es agitante, no sé, hay varios tipos de demencia que yo meterme con él. Y entonces lo que yo suelo decir es eso, primero que las familias no se escuchan. ¿Cómo que no? En cuanto alguien tiene un problema de memoria, yo creo que es fundamental ir al médico a contarlo. Los médicos de cabecera deben disponer y disponen de herramientas de cribado. Hay un par de test que son tan sencillos de hacer, de memoria o de manejo. Nosotros validamos un test que era lo hicimos cuando se estaban cambiando las pesetas a euros, lo hicimos primero con pesetas y luego con euros, que es poner 10 monedas y hacerle jugar a la persona, pues primero para recordar las monedas que tiene, segundo para contar, tercero para cambiar, la cantidad, o sea, con 10 monedas, una de un euro, otra de 50 céntimos, la cantidad de ejercicios que yo puedo hacer para saber cómo está el cerebro de la persona que tengo alrededor. Bueno, pues eso está validado y está ahí, y eso es un test que se puede hacer en cualquier consulta y que realmente, de momento por lo menos, enciende la alarma de lo que puede ocurrir. Y luego, por supuesto, los servicios de neurología, que no en todas las ciudades se consigue, los servicios de neurología debemos ofrecer consultas especializadas para estudiar. Porque el objetivo es detectar la enfermedad de Alzheimer antes de que se desarrolle la demencia, ya que estamos todo el rato mezclando enfermedad con demencias cuando ya no hay remedio y uno ya no se va de posible. Eso sería la definición más clara. Entonces, vamos a ver si podemos detectar el Alzheimer antes de que se establezca la demencia. 4 investigaciones muy rápidas. Una, si el amiloide, ese magma de proteína que se encuentra en el cerebro, es el causante de la enfermedad. Esto es un PET, esto es una prueba que ya se puede hacer en Burgos porque ya hay aparato de medicina nuclear. Entonces, se puede ver esos puntos rojos serían el amiloide. Si digo a una persona de 60 años que tiene un problema de memoria, le hago eso y veo que Eva, si tiene de arriba que no está nada rojo, sigue estando azulito, probablemente ese a los 5 años no va a tener enfermedad. Pero este de aquí, este es el del Alzheimer, y este de aquí es el que a los 5 años va a tener lo mismo. Bueno, pues ya puedo de alguna forma cribar quién va a ser el trastorno de memoria, quién va a tener y quién no va a tener. Eso es un programa que, por supuesto, cuesta dinero, cuesta tiempo y hay que ir poco a poco, pero cada vez se va haciendo más. Ante un problema de memoria, yo una vez que hago todas las pruebas o tal, puedo decir, bueno, pues vamos a medir ahora el amiloide. Y lo que lo hemos hecho para otras cosas, que es hacer una punción lumbar, cuando uno le van a operar de la rodilla y le hacen una raqui, una anestesia epidural, nosotros sacamos líquido y podemos detectar si ese amiloide está ya empezando a machacarse. Con lo cual ya tenemos al menos en que lo tenemos que poner en marcha, pero que ya sabemos por dónde van los tiros para hacer un diagnóstico precoz a través de ver el amiloide cerebral o ver cómo está el encefalorraquídeo, podemos intentar saber. Y acabaré pues hablando del tratamiento. Vale. Lo que más, o sea, los tratamientos que tenemos ahora mismo, que yo puedo recetar en la consulta, se habla que pueden retrasar
Si lo cogemos en una fase muy inicial de la enfermedad, pues lo que digo, pues un 20% como de evolución, es decir, que lo que iba a ser en un año, pues se retrase en un año y 3 meses, una cuarta parte, o sea, quiero decir, pero el paso adelante de la enfermedad ocurre. Hemos ensayado, se están ensayando, y algunos, habéis leído en el periódico, están a punto de comercializarse, todo lo que es el engranaje de los anticuerpos monoclonales antiamiloide, y todo suena muy bien. Quiero decir, si estamos viendo a hablar del amiloide, si yo tengo un medicamento que es capaz de, frente al placebo, que no cambia el rojo, sigue siendo rojo, pero tengo un medicamento que de lo rojo lo transforma en no rojo, es decir, en azul, es que yo he limpiado esa amiloide. Ya sé que no me estoy extendiendo, pero se entiende bien. Si yo veo todos estos puntos rojos aquí y veo que ahí se están quitando, y los veo ahí y veo que aquí no se están quitando, es que, como comparo cuando pongo el antiamiloide como cuando pongo el placebo, creo que lo que se ha visto y nos ha decepcionado un poco es que se ven en los PET este cambio, en las pruebas estas de detectar, pero no se traduce tanto en la clínica. ¿Por qué? Probablemente porque a veces siempre llegamos tarde. Es decir, cuando la amiloide ya está muy establecido, hay otros cambios a nivel de la neurona que no responden a ese tratamiento. O sea, lo ideal sería, como una fase muy precoz, detectar cuánto amiloide está dañado y poner el tratamiento, y entonces a lo mejor sí que se conseguiría frenar. ¿De acuerdo? Ese es el plano teórico de lo que está. Y eso es lo que los últimos programas de investigación. Ahora mismo, de esos monoclonales hay 3, nosotros hemos participado en uno, que es el último, el de la Gantenerumab. Esos 3 que hay arriba, de Lecanemab, lo han leído porque ha salido en el mes de septiembre, el que está pendiente de la aprobación tanto por la agencia americana como por la agencia europea. Y entonces, en el fondo, pues bien, es este esquema de aquí, sería ir al hospital cada 15 días y poner un suerito con una inyección, y ahí lo que se ha visto es que estos anticuerpos, por una parte, quitan el amiloide, quitan la proteína amiloide, por otra parte la lavan un poco y lo dejan pasar, y por otra parte la inmovilizan. Es decir, de alguna forma, lo que hemos visto en esa diapositiva de esa radiografía especial que ponemos, es decir, el amiloide de alguna forma se queda fuera. El problema es cuando no solo es el amiloide el que incide en que aparezca la enfermedad. Y este es otro estudio que hemos participado nosotros también, y que yo creo que es parte de lo que va a ser el futuro. Ahora se va a hacer lo que llamaríamos el ensayo previo a la comercialización. Esto es ver lo que ha pasado cuando a los pacientes les hacemos una cosa que se llama la plasmaféresis. Y la plasmaféresis es sacarte sangre, quitar el plasma que está con ese amiloide que pasa del cerebro a la sangre, y ponerte albúmina y ponerte proteínas limpias. Y entonces se ha visto que es lo mismo comparar la evolución y al que ponemos le hacemos el procedimiento, y al que lo hacemos es directamente, significativamente favorable para el que le hacemos el procedimiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que probablemente, y esto tiene un mecanismo que es un poco más desconocido, porque curiosamente lo que se ha visto aquí es que este procedimiento, que es un procedimiento que se hace en el hospital, que tiene muy poco riesgo, y que yo estoy seguro que en los próximos 10 años lo vamos a ver como una indicación de enfermedad. Es un procedimiento que se ha visto que actúa incluso en fases más avanzadas que lo que he dicho de la amiloide. O sea, la amiloide parece que lo tenemos que tratar en las fases más precoces. Esto, como lo que te hace es limpiar muchas cosas del cerebro, te limpia pues un poco todo lo que... esto es un procedimiento, por ejemplo, la gente que tiene, que a lo mejor han oído hablar, la esclerosis múltiple o la ELA, incluso, que tanto se ha oído hablar, lo estamos haciendo en un intento de mejorar. ¿Por qué? Pues porque no solamente quita la amiloide malo, quita proteínas de inflamación, quita tóxicos que hay en la sangre, y están contribuyendo además a que el cerebro se dañe más. Entonces, como lo limpias todo, de alguna forma el resultado que se dio pues fue, en un primer paso, sorpresivamente bueno.
los que se encargan digamos, de toda la maquinaria de la farmacia. Y lo último, como innovación, pues es esto, que no se ve muy bien, pero lo pongo aquí, que es algo que llamaríamos la vacuna de los trenes. Es decir, estaríamos intentando dar, pues un poco, aunque sea hablar todos los días, porque todo esto se ha hecho con el COVID, pues una especie, aunque todo no tiene que ver con una infección, eso sí que lo digo, pero vacuna, toda vacuna es algo que introducimos en el cuerpo que genera respuesta del propio cuerpo. Entonces, vale, es una vacuna del amiloide que no tiene nada que ver con una vacuna para tuberculosis, para sarampión o para COVID. Pero en el fondo sería lo mismo. Nosotros ponemos un preparado de amiloide para que el organismo genere una serie de sustancias antiinflamación contra eso. Y eso se ha visto. Ya digo que todavía estamos en fases iniciales. Se ha visto que puede realmente demostrar seguridad, que es lo más importante de los ensayos clínicos, y eficacia. Y entonces, ¿dónde estamos? Pues yo quiero ser optimista. Yo, pues, bueno, desde el principio ya no trabajo en la consulta, o sea que yo no lo voy a ver en ese sentido, pero yo sí que creo que en los próximos 3, 5, 10 años va a haber medicamentos que ayuden a que claramente la enfermedad, pues un poco al modo del Parkinson que hablaba al principio, bueno, pues esté ahí la enfermedad de Alzheimer, pero desde luego la evolución sea mucho más lenta en su evolución, mucho menos incapacitante. Y bueno, no hemos hablado de todos los síntomas, pero si además les dijera que más del 80% tienen trastornos de la esfera conductual, agitaciones, enfados, paranoia, depresión, una serie de alteraciones psiquiátricas, pues si conseguimos retrasar, pues vamos a conseguir que la vida de los pacientes y por supuesto la de sus familias sea mucho más llevadera, aunque no haya vuelta atrás a veces a lo que supone frenar la enfermedad. Yo sí que confío que lo vamos a ver. Y yo creo que eso es todo lo que traigo.